33. Madrid. Las escaleras de caracol temblaban bajo nuestros pies a medida que íbamos subiendo hacia el tercer piso, en medio de crujidos nada tranquilizadores. Pequeños chorretones de óxido caían de las junturas a medida que los miembros del equipo íbamos subiendo tramos tras tramo. Daba la sensación de que aquella escalera ya era poco utilizada antes incluso del apocalipsis, posiblemente a causa de su mal estado. Todas las superficies, hasta donde alcanzaba la vista, estaban cubiertas de una espesa capa de ceniza y polvo, que se levantaba a nuestro paso en forma de nubes blancas que no hacían estornudar y que le daban un aspecto irreal y un tanto siniestro a la atmósfera. Alguien, un par de puestos por detrás, iba silbando entre dientes, nervioso. Era agobiante. Finalmente llegamos a la tercera planta. Una puerta de emergencia, reforzada por una cadena de gruesos eslabones, nos cortaba el paso en aquel punto. Me dejé caer sin resuello sobre uno de los últimos escalones, al igual que la mayoría del grupo. El aire extremadamente seco, el calor generado por la bola de napalm y el polvo que se arremolinaba a nuestro alrededor nos provocaban una sed terrorífica. Con las manos torpes desenrosqué la cantimplora y pegué un par de tragos largos. Resoplando le pasé la cantimplora a Broto, que había desplomado sus buenos 100 y pico de kilos de peso a mi lado, haciendo trepidar toda la estructura. El informático bebió durante un largo rato. Fascinado, era incapaz de apartar mi mirada de su nuez, que subía y bajaba mientras se trasegaba media cantimplora como quien bebe un chupito. Finalmente tomó aire y me tendió de nuevo el recipiente, con un largo eructo y un sentido gracias. ¿Cómo vamos a abrir esa puñetera puerta?, me preguntó tras un rato de agradable silencio. No tengo ni idea, pero no me cabe la menor duda de que Tang tendrá algo pensado, respondí, buscando inútilmente un cigarrillo dentro de mi bolsa. Recordé de repente que mi último paquete había quedado apoyado en uno de los asientos del Super Puma que nos había llevado hasta allí. ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! Uno de los legionarios desenrollaba un cable desde una sustancia plástica que uno de sus compañeros había colocado en torno al marco de la puerta hasta un punto situado un par de escalones más abajo. En aquel momento lo conectaba a una caja metálica del tamaño de un paquete de cigarrillos con un botón en la parte superior. ¡Mierda! Esto va a hacer mucho ruido. Vámonos de aquí, colega, masculló por lo bajo Prit, mientras ayudaba a Broto a levantarse. El catalán había enredado su mochila entre los barrotes de la escalera y parecía un enorme caracol atascado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto va a hacer ruido! ¡Esto va a hacer ruido! Tratando inútilmente de liberarse con un tirón, lo levantamos entre los dos y abandonamos aquel descansillo. Nos colocamos detrás del legionario que manejaba el detonador. Tras cerciorarse de que no quedaba nadie en el piso superior, el artificiero levantó el segundo del botón. Abrí un poco la boca, anticipándome a la explosión, tal y como me habían enseñado en el curso acelerado en las islas, para no dañarme los tímpanos. Justo en ese instante sonaron un par de ráfagas de ametralladora en la parte baja de la escalera, junto con unos gritos excitados. Los no muertos habían comenzado a subir y los de la parte trasera de la columna les estaban dando de lo lindo. Su posición era ventajosa, pero con tan poca munición como teníamos, no podrían mantenerlos a raya mucho tiempo. Algo por el estilo debió de pensar el artifiero. Con un movimiento de muñeca apretó el detonador. Una explosión sorda, apagada, y una nube de humo de olor químico nos llegaron desde la planta superior. Un trozo de cemento de considerables dimensiones salió disparado por encima de la barandilla para caer sobre la masa de no muertos de la plaza, pero eso fue todo, al menos por lo que podíamos ver desde allí. ¡Hay que subir!, oí rugir a Tang desde el centro de la columna. «¡Los de delante! ¡Moved el culo, cojones!».
Prit y yo nos miramos. Como habíamos sido los últimos en bajar, éramos los primeros de la fila, junto con el artificiero y el sudoroso informático. El resto se había olido la tostada y nos habían cedido amablemente la vanguardia, entretenidos como estábamos levantando a broto. Menuda faena. «Estamos jodidos, ¿verdad, colega?», pregunté desolado, mientras me colocaba inconscientemente la parte superior del neopreno. «¿Quién sabe?», contestó el ucraniano con una sonrisa tensa en la cara mientras revisaba por enésima vez el cargador de su HK. «¿Quién sabe? Pero por si acaso, pégate a mi culo, ¿de acuerdo?». Y con paso decidido subió el último tramo de escalera, listo para entrar en el interior del edificio. Acordándome de todos los muertos de Tang, subí yo también al último tramo de escalera pisándole los talones a Víctor. El descansillo estaba tal y como lo habíamos dejado apenas unos segundos antes, con la salvedad de que la puerta parecía haber sido arrancada de la pared por el puñetazo de un gigante. Donde antes había estado los goznes, tan solo quedaban dos enormes agujeros de los que se desprendía una fina lluvia de hormigón y ladrillo triturado. La puerta yacía retorcida contra la barandilla donde un momento antes habíamos estado apoyados. Prit se arrodilló frente al vano de la puerta, con el HK apuntando hacia el interior. Resoplando, me situé a su lado, esperando su siguiente movimiento. Tenía claro que el ucraniano sabía manejar la situación mucho mejor que yo. «Ahí dentro está más oscuro que el culo de un grillo», resopló por lo bajo. «Espera», repliqué, volviéndome hacia atrás. «Broto, Broto, me cago en la leche. Broto, acércate hasta aquí, joder». El catalán trotó hasta nuestra posición, dejando caer su fusil en el trayecto. Azorado, se detuvo a recogerlo de nuevo, golpeando entonces con su mochila al artificiero que estaba justo detrás de él. Un torrente de juramentos acompañó al pobre informático hasta nuestra posición. Tío», le dije cuando se arrodilló a mi lado, apoyándole una mano en el hombro. «Procura tranquilizarte, ¿vale?». Broto asintió con la cabeza, mientras sus ojos giraban desorbitamente en todas direcciones. Estaba claro que en aquel preciso instante preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, en vez de aquella mugrienta escalera. «¿Tienes una linterna en tu mochila?», pregunté. «Sí», respondió Broto, revolviendo en su macuto. Tras una furiosa búsqueda sacó triunfalmente una Polar Torch, muy similar a la que yo había llevado conmigo hacía una eternidad. El día que me vi en la tesitura de escapar de mi casa en Pontevedra o quedarme allí hasta morir de hambre. Agité la linterna, como de costumbre, y a continuación la encendí, apuntando hacia el interior del edificio. El humo y el polvo levantado por la explosión aún no se habían despejado por completo y miriadas de pequeñas motas bailaban alocadamente en el haz de luz que proyecté hacia el interior, reflejándose en 1.000.000 de direcciones. De repente, una sonora explosión sacudió la atmósfera y toda la escalera retembló con violencia, seguida por un crujido desgarrador, como si un gigantesco folio se rasgase en dos pedazos. «¿Qué ha sido eso?», pregunté alarmado. «Creo que han volado un tramo de escalera un poco más abajo», respondió Prit, tras echar un vistazo por encima de la barandilla. Al apoyarse en el tramo de hierro oxidado, este cedió con un gemido, soltando una nubecilla de óxido. El ucraniano retrocedió cuidadosamente, mirando con desconfianza todo el rellano. «Toda esa mierda de estructura se puede venir abajo en cualquier momento, sin necesidad de más explosivos», afirmó mientras se acercaba a la puerta arrastrando nuestras mochilas. «Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde».
Víctor estaba en lo cierto. La vieja estructura, que ya amenazaba ruina antes de nuestra llegada, ahora se encontraba en un estado límite. El intenso calor del napalm y las vibraciones producidas por nuestro equipo al subir habían dejado la escalera al borde del colapso, pero la explosión para volar un tramo de escalones e impedir así el acceso de los no muertos había sido la puntilla. Toda la estructura crujía y temblaba, a punto de derrumbarse, mientras chorros de polvillo de cemento caían por doquier. «¡Vámonos de aquí!», aulló alguien por detrás, y aquel grito pareció espolear a los legionarios hacia la puerta. Creí reconocer la voz de Marcelo y la de Tank, jadeando a sus hombres para que subiesen la escalera, pero no me quedé a comprobarlo. Los pernos que sujetaban la escalera al edificio empezaban a saltar con un sonido metálico, transformados en peligrosos proyectiles metálicos de 12 centímetros de longitud, y la situación empeoraba por momentos. Un tramo situado más arriba se soltó con un enorme estruendo y cayó rebotando a lo largo de varios pisos hasta estamparse contra el suelo, varias decenas de metros más abajo. Un aullido de dolor cuando alguien resultó alcanzado por un fragmento de acero, pero no pude distinguir de quién se trataba. La nube de polvo que ya nos envolvía no me permitía distinguir más allá de apenas medio metro. Agarrando una manga de broto, me lancé hacia el interior del edificio. Víctor nos seguía, brincando como un perdiguero, y justo detrás de él se apelotonaban 2 docenas de aterrorizados legionarios sobre la superficie tambaleante de la estructura. De repente todo el mundo quería ser el primero en entrar en el edificio. El interior estaba oscuro como el fondo de un pozo a medianoche, pero maravillosamente fresco comparado con el exterior. Pese a la linterna apenas podía ver nada a través del polvo. Broto se soltó de mi mano con un grito apagado, como si algo le hubiese alcanzado. Me giré a ciegas, palpando con mis brazos por delante, pero lo único que conseguí fue clavarme una esquina afilada en la ingle. ¡Uy, qué daño eso! Por un segundo me doblé de dolor, tratando inútilmente de respirar. Una sombra pasó a mi lado, empujándome al suelo, y una pesada bota tropezó con mi pierna. Alrededor todo eran gritos, imprecaciones y jadeos, pero el polvillo en suspensión no permitía ver absolutamente nada. De repente, la escalera se desprendió por completo con un rugido bestial que hizo temblar el edificio. Un segundo más tarde, el sonido de los cientos de toneladas de acero oxidado estrellándose en la plaza llegó a nuestros oídos, junto con el rugido de ira de los no muertos. Con cierto consuelo pensé que la estructura seguramente habría aplastado a varios cientos de esos malnacidos bajo su peso. Eso era como un vaso de agua en un océano, pero algo era algo. Tosiendo traté de incorporarme, mientras a mi alrededor se multiplicaban los gritos. Oí los rugidos de Tank impartiendo órdenes y una voz que llamaba a gritos a un sanitario, pero por lo demás aquello era un guirigay de 1000 demonios. Poco a poco Tank consiguió recuperar el control de la situación. Aquí y allá se fueron encendiendo diversas linternas y la habitación en la que nos hallábamos se llenó gradualmente de un brillo mortecino. Miré a mi alrededor. La primera imagen que me vino a la mente fue la de los bomberos del World Trade Center, el 11S. Todos y cada uno de nosotros estábamos cubiertos por una gruesa capa de polvo y ceniza que teníamos un aspecto fantasmagórico. La caída de la escalera había provocado que el falso techo del yeso de aquel cuarto se derrumbase sobre nuestras cabezas. Además, y por algún extraño motivo, el suelo estaba cubierto por una capa de fina ceniza de casi un palmo de espesor, y al entrar tan precipitadamente la habíamos aventado en la cerrada atmósfera del cuarto. Por el marco de la puerta apenas podía distinguir el tenue rastro de luz de la tarde que empezaba a caer sobre Madrid, en medio de aquella enradecida atmósfera.
Tan comenzó a gritar nuestros nombres en voz alta. Cada vez que pronunciaba uno, un breve sí o un ahogado presente, le respondía, entre una tormenta de toses y estornudos. Sin embargo, 7 nombres no respondieron a la llamada. Sin duda, aquellos que estaban cerrando la retaguardia en la escalera ahora yacían muertos o deseando estarlo en el suelo de la plaza, deshechos entre los restos retorcidos de la estructura. Prit se arrastró hasta mi lado con sus enormes bigotes absolutamente blancos y una expresión de ansiedad en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que no me he roto nada, respondí, mientras me palpaba todo el cuerpo. Estás sangrando, me indicó lacónicamente el ucraniano, mientras me señalaba la frente. Oh, vamos, no me jodas, mascullé por lo bajo, tras tocarme la cara y retirar la cubierta de algo color rojo brillante. No había advertido hasta entonces que unas gotas de sangre caliente me chorreaban desde la cabeza. Algún trozo de yeso me debía de haber alcanzado en medio de la confusión y una pequeña brecha sangraba aparatosamente desde mi cuero cabelludo. Yo también estoy bien, gracias, dijo Broto amargamente, en medio de una nube de estornudos. No hace falta que os preocupéis por mí. Lucía me va a matar, dijo Prit, sin hacer caso del informático mientras me colocaba un apósito de emergencia en la cabeza. Le prometí que te devolvería intacto y tú te dedicas a romperte la cabeza nada más bajar el helicóptero. Eres un capullo, remató dándome un puñetazo amistoso en el hombro. A continuación se giró hacia Broto. ¿De verdad estás bien? A ver, deja que te eche un ojo. Agarró al informático por un brazo y lo acercó hasta él. Tras inspeccionarlo a gusto, le pasó su cantimplora. Enjuágate las fosas nasales y bebe un trago, pero uno tan solo. ¿Me has entendido?, le dijo con tono ominoso. No creo que encontremos muchas fuentes de agua en el interior de este edificio, así que será mejor que racionemos la que tenemos. Broto no le prestó mucha atención porque estaba tan asombrado como yo con lo que veía en nuestros ojos en aquel momento. De hecho, no se le escapó la cantimplora de las manos de Milagro. Prit, musité, ¿qué coño es todo esto? 34. Tenerife. Lucía entró jadeando en un cubículo de poco más de 2 metros cuadrados. Ni el suelo ni las paredes estaban cubiertos de azulejo, sino de un material sintético liso de aspecto mullido. Al fondo, una puerta con un ventanuco a la altura de la cara estaba cerrada a cal y canto, como comprobó Lucía tras intentar abrirla de forma insistente. Un pequeño banco metálico estaba adosado a la pared de la derecha. En la otra pared, un enorme pulsador rojo centellaba de forma intermitente con un latido acompasado. Lucía ni siquiera pensó en lo que hacía cuando apretó el botón de la pared. De repente, una luz rojiza se encendió sobre su cabeza mientras una pequeña bocina eléctrica se activaba en algún lugar al otro lado de la puerta. Atemorizada, dio un paso hacia atrás, pero en ese preciso instante otra puerta estanca, disimulada en la pared, se cerró detrás de ella, dejándola momentáneamente atrapada en aquel pequeño cuarto. Lucía sintió que sus oídos se taponaban cuando una bomba de aire selló herméticamente el interior de la sala. Antes de que le diese tiempo a preguntarse qué diablos estaba pasando, un puñetazo furioso en la puerta a su espalda le distrajo. Se giró rápidamente. Aquella puerta era similar a la que conducía al resto del pasillo y también tenía una pequeña ventana a la altura de la cabeza. Al otro lado del cristal, Basilio Irizarry la contemplaba, enrojecido, tratando de recuperar el resuello. El contramaestre gritó algo que Lucía no pudo oír. Están aisladas por completo, pensó, fascinada. No entra ni sale ningún sonido. El marinero le hacía evidentes aspavientos para que abriese la puerta. Oh, claro, no faltaría más, dijo Lucía con amargura, y por toda respuesta subió la mano derecha hasta el ventanuco para a continuación levantar el dedo corazón.
Irisarri la contempló fijamente por un par de segundos, con una gélida mirada de escualo que dio paso de súbito a una expresión diabólica. Tras señalar acusadoramente a Lucía con el dedo índice, dio un paso atrás y revisó el HK que tenía en sus manos. A continuación se lo llevó a su hombro y apuntó hacia la puerta. «Mierda», chilló Lucía, mientras se dejaba caer al suelo. La puerta era tan sumamente gruesa que no podía oír los disparos, pero sin embargo sí que podía escuchar el golpeteo sordo de las balas al chocar contra la compuerta estanca. Incrédula levantó la mirada. Al parecer aquella puerta no era tan solo estanca, sino que también era blindada. Un feo arañazo en el cristal justo donde había dado un proyectil. Era todo lo que se podía ver. Con mucha cautela, Lucía se incorporó lentamente. Justo en ese instante, una fina lluvia de un líquido con un fuerte olor a desinfectante comenzó a caer sobre ella desde unos aspersores situados en el techo. Al mismo tiempo, de unos conductos situados en la pared, otro producto químico vaporizado comenzó a fluir a presión, creando instantáneamente una nube de vapor denso dentro de la sala. Los ojos de Lucía comenzaron a lagrimear al instante, mientras una sensación abrasadora le corría la garganta. «Ese cabrón me está gaseando», fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza, pero la expresión perpleja de Irisarri al otro lado del cristal indicaba que no tenía nada que ver con aquello. Parecía ser un sistema automático que se había activado por sí solo o se había activado porque alguien ha sido tan estúpida como para apretar el botón de la pared sin pararse a pensar qué sucedería. Se corrigió con rapidez. Con un destello de comprensión, entendió que se había metido dentro de algún tipo de cámara estanca de descontaminación. Lo siguiente que pensó fue que no llevaba puesto ningún tipo de traje bacteriológico. Y que lo cierto era que no sabía si aquel gas que estaba respirando la podía matar. Irisarri estaba al otro lado del cristal con aspecto de estar a punto de sufrir un infarto. Con gesto irritado, el marinero había arrojado el HK ya vacío contra la puerta, mientras se giraba hacia el tipo pelirrojo. El belga se acercó hasta la puerta y pegó su cara al cristal. Al principio no pudo ver nada excepto un montón de vapor. Finalmente divisó a Lucía, que le contemplaba impotente, acurrucada en el banco metálico de la pared, con los ojos irritados por las sustancias químicas que liberaban los aspersores. Eric le dedicó una sonrisa que hubiese sido tremendamente tierna, de no haber sido por la expresión muerta y fría como el hielo de sus ojos. El belga sonreía raras veces y eran pocas las personas que vivían mucho después de ver aquellas escalofriantes sonrisas, pero aquella tarde se lo estaba pasando condenadamente bien. De hecho, en los últimos 10 minutos estaba acumulando tantas fantasías que pensaba que iba a poder pasarse días enteros masturbándose sin cesar. Atrapar a aquella gacela sería el colofón perfecto de la jornada. Excitado, sintió la necesidad de pasar su lengua por el cristal de la puerta estanca. Madre mía, pasar la lengua por la puerta, a saber lo que habrá pegado en la puerta. Uf. Una pequeña astilla levantada por el balazo se le clavó en la lengua y dejó un pequeño rastro de sangre sobre el vidrio, pero no se dio ni cuenta. Su mirada no se apartaba de Lucía, que hipnotizada como un conejo delante de una serpiente, no podía dejar de observarle, mientras sufría arcadas a causa de los desinfectantes. La sirena comenzó a ulular dentro del cuartucho, al tiempo que los aspersores dejaban de rociar líquido. Con los ojos entrecerrados a causa de la irritación, Lucía se levantó apoyándose en el banco. Un cambio de presión en sus oídos le indicó que la sala ya estaba despresurizada. Una de las puertas se había abierto, no la puerta por la que había entrado, afortunadamente, igualando la presión entre el cuarto y la sala adyacente. Tambaleándose se acercó a la puerta y penetró en el área interior. Amargamente se dio cuenta de que ya recordaba el significado del símbolo de la puerta de entrada. Significa peligro biológico.
Por primera vez en aquel largo día se preguntó cuánto tiempo le quedaría de vida. 35. Madrid. Eso. ¿Qué coño es eso?, murmuró Pauli a mi espalda, repitiendo la pregunta que le acababa de formular al ucraniano. Las luces vacilantes de nuestras linternas iluminaban una sala que tendría unos 30 metros cuadrados. Esparcidos por el suelo yacían los restos de la escayola del techo, algunos medio enterrados en la gruesa capa de ceniza que cubría hasta el último rincón de la sala. Hundí la mano en aquella capa y deshice un poco entre los dedos. Era papel quemado, sin duda. Incluso en algunos puntos quedaban restos de hojas a medio carbonizar, aunque absolutamente ilegibles. Parece que aquí han quemado media Biblioteca Nacional, por lo menos, murmuré, mientras mi mirada se paseaba por las paredes ennegrecidas por el humo y los bidones metálicos esparcidos por la sala, donde sin duda alguien había llevado a cabo aquella tarea. Más bien da la sensación de una destrucción apresurada de documentos, de muchos documentos, apuntó Broto, mientras removía con el pie un montón de cenizas apiladas en una esquina. O pasaban mucho frío, o alguien no quería que estos papeles quedasen al alcance del primero que pasase por aquí. No creo que a los no muertos les interese mucho lo que pone en un papel, apunté. Ni creo que esos condenados sepan leer ni una sola letra, si a eso vamos. Supongo que quien haya quemado estos papeles pensaría que los no muertos no serían los únicos que podrían pasar por aquí, replicó Pauli, incorporándose. Y por lo visto estaba en lo cierto. Nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿no es verdad? Cierto. Hemos llegado hasta aquí, asintió Prit, y añadió en voz baja: otra cosa es que consigamos salir de una pieza. O que consigamos entrar, dije, mientras señalaba la enorme puerta de acero que se levantaba al fondo de aquella sala. Era una puerta gigantesca de más de 2,5 metros de altura y otro tanto de ancho, cruzada por unas barras de acero transversalmente. Parecía la puerta de un cámara acorazada. Es la jodida puerta de una cámara acorazada, me corregí, que de alguna forma alguien había arrancado de la bóveda de un banco y había plantado allí, en medio de una gruesa pared de hormigón. Arrumbados de cualquier manera en una esquina, varios sacos de cemento y unos maderos abandonados parecían indicar que la pared del hormigón se había construido de forma precipitada poco antes de instalar la puerta. Convirtieron este edificio en un fortín. Me apuesto lo que quieras a que el resto de los accesos originales del edificio o está tapiado por completo o tiene una puerta parecida a esta. No sé a vosotros, y a vosotras, pero a mí los comentarios del ucraniano me hacen una gracia. Qué gracioso es. Frente a la puerta, montando guardia a ambos lados, habían 2 nidos de ametralladoras abandonados, con sendas MG3 idénticas a la que cargaba Marcelo, apostadas en 3 sacos terreros. Los nidos estaban dispuestos de tal manera que cubrían a la perfección la puerta exterior por donde habíamos entrado. Era una enfilada perfecta. De haber estado defendida, aquella puerta habría sido casi imposible llegar hasta ella. Tang se encontraba arrodillado en el suelo con un plano del edificio iluminado por una linterna y desplegado frente a él. El alemán parecía tenso, pero con aire de tener la situación bajo control. Estamos aquí, decía en aquel momento a 2 sargentos que le escuchaban atentamente en cuclillas. Según los registros del punto seguro, el almacén de medicamentos está justo 2 plantas más abajo. Las escaleras de acceso están aquí, aquí y aquí.
Su dedo bailó sobre 3 puntos del mapa. 2 de esos accesos están cerrados con media tonelada de hormigón, pero el otro solo tiene una puerta. ¿Y cuál es el de la puerta, mi comandante?, preguntó uno de los sargentos. Ni idea, replicó Tang. No ha sobrevivido nadie que trabajase en ese sector del edificio, así que no tenemos manera de saberlo. ¿Qué había aquí?, dijo el otro sargento mientras señalaba por encima de su hombro la enorme puerta de acero. En esta planta estaba reunido lo que quedaba del gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con algunas unidades del segundo regimiento de transmisiones del ejército, dijo Tang, tras revisar las anotaciones del plano. Teóricamente fueron todos evacuados 3 días antes de la caída del punto seguro, pero su convoy no llegó jamás a Barajas. Seguramente están todos muertos. Mientras estaban aquí, se protegieron rematadamente bien, replicó el mayor de los 2 sargentos legionarios, un duro veterano que parecía tener bastante confianza con Tang. ¿Cómo vamos a cruzar esa condenada puerta, mi comandante? Para eso está el chico, fue la respuesta de Tang, mientras señalaba al informático. Señor Broto, la puerta no se va a abrir sola. Comience usted cuanto antes, por favor. David Broto tragó saliva y se levantó respirando trabajosamente. Nervioso, se pasó una mano por la cara, dejando con sus dedos un rastro de ceniza que le hacía tener una cómica expresión de mapache. Acto seguido, extrajo de su mochila un ordenador portátil, junto con un largo cable y una caja de herramientas. Con gesto experto desmontó con un pequeño taladro una tapa acoplada en la base de la puerta e introdujo por ella el cable conectado al portátil. Una serie de caracteres comenzaron a correr por la pantalla a medida que Broto iba activando los programas del disco duro. Para mi sorpresa, en una esquina de la pantalla apareció de golpe una imagen de la maquinaria de interior de la puerta. Es una cámara de fibra óptica, me dije, pasmado al contemplar cómo el informático la manejaba con una destreza fuera de lo común. ¿Quién es este tipo realmente?, le pregunté a Marcelo, dándole un codazo. El argentino se encogió de hombros por toda respuesta, tan pasmado como yo. La voz de Tang, teñida de ironía, sonó a nuestras espaldas, sacándonos de dudas. Señor Broto, el señor Broto es un auténtico experto en abrir puertas y romper sistemas supuestamente infranqueables. Hacemos con esto. Señaló con un gesto displicente la enorme puerta blindada. Así que pensamos que sería una buena idea invitarle a que viniese con nosotros. Es una suerte que estuviese viviendo en Tenerife, ¿verdad, señor Broto? David enrojeció intensamente al oír esto y agachó la cabeza un poco más, hasta quedar oculto tras la pantalla del ordenador. En aquella postura parecía una grulla a punto de poner un huevo demasiado grande. ¿Y qué hacías exactamente en Tenerife, Broto?, preguntó Prit con tono inocente. Víctor tenía el extraño don de hacer preguntas incómodas con una naturalidad pasmosa. Cualquiera pensaría al oírlo que lo suyo era simple curiosidad mezclada con un poco de tacto, pero yo sabía que el ucraniano estaba tomando nota mental de hasta el último detalle de todo. Era un perro demasiado viejo. El señor Broto llevaba viviendo en Tenerife desde hacía 2 años y medio. En la prisión, Tenerife 2, concretamente, dijo Tang con voz pausada. El último trabajo del señor Broto no salió todo lo bien que había planeado y bueno, el resto es mejor que se lo cuente él mismo, si tanto le interesa. David Broto agachó la cabeza y farfulló algo incomprensible mientras desviaba la mirada de nuevo hacia la pantalla del ordenador. Sonreí pensando que en el fondo Prit y yo no éramos los únicos voluntarios que estaban allí a disgusto.
Tras 15 minutos de tensa espera, durante los cuales Broto tan solo se levantó para introducir un segundo cable por la abertura, finalmente el informático emitió un gruñido satisfecho y se incorporó. Con su mano derecha apartó el equipo de la puerta y con la izquierda tecleó una rápida sucesión de cifras en el panel de acceso de la puerta acorazada. Después simplemente se apartó a un lado. Ya está abierta, dijo con voz calmada, pero en la que era inevitable percibir el tono de orgullo de un artista satisfecho por un trabajo bien ejecutado. ¿Ya? Tang se levantó. Estupendo. 10. Huelga, ustedes dos abran esa puerta, el resto cobertura. Vamos a entrar. Los dos soldados indicados se apresuraron a sujetar las enormes ruedas giratorias de la puerta y las movieron al mismo tiempo. Suavemente y sin emitir más que un ligero maullido, la pesada puerta acorazada giró sobre sus goznes engrasados y nos dejó paso libre al interior de la última fortaleza del punto seguro Madrid 3. 36. Tenerife. Maldita sea, no puedo ver a esa perra. Basilio escrutaba el cristal tratando de adivinar la figura de su presa. ¿Dónde cojones te has metido?, se preguntó, furioso, mientras su cabeza trabajaba a toda velocidad. Aquella situación no le gustaba nada. El plan, tan cuidadosamente organizado, se estaba yendo al carajo por momentos. Quizá fuese porque estaban a bastantes metros de profundidad, pero ya hacía unos minutos que no se oían disparos en la planta superior. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que alguien había conseguido finalmente poner orden en el caos y tranquilizar los gatillos fáciles. Solo era cuestión de tiempo que el cuerpo de guardia del control que habían pasado bajase hasta allí a echar un vistazo, y entonces estarían atrapados sin remedio. La luz situada encima de la puerta se puso en verde de golpe, acompañada de un pitido prolongado. Basilio cogió uno de los trajes bacteriológicos colgados a un lado de la esclusa y se lo arrojó a Eric. «Toma, ponte uno de estos, y cuando acabes, ayúdame a abrochar el mío», dijo mientras descolgaba otro. «Vamos a entrar a por ella». «¿Son realmente necesarios estos chismes?», preguntó Eric, con expresión recelosa en la cara. «¿Qué diablos hay ahí dentro para tener que ponerse esto?». «Vacunas de la gripe y cosas de ese estilo», aventuró Basilio, mientras metía las piernas en su traje. «Aquí es donde fabrican medicamentos y hay todo tipo de mierdas químicas que pueden resultar peligrosas. Ya sabes, ácidos y todo eso». «La zorra ha entrado sin traje», objetó Eric, aún no del todo convencido, «y no he visto que haya caído desplomada al entrar». «Haz lo que quieras», replicó Basilio, encogiéndose de hombros, «pero si luego se te cae la polla a cachos, no digas que no te avisé». Aquello pareció convencer definitivamente al belga, que con gesto resignado cogió el traje que estaba a sus pies. Sin una palabra más, los dos pistoleros se colocaron los engorrosos trajes de aislamiento. La estrecha visera del casco tan solo les permitía tener un reducido campo visual y además amortiguaba aún más el sonido. En el pecho llevaban un bolsillo adosado para colocar las baterías de los intercomunicadores, pero por más que buscaron, no pudieron hallar las pilas en ninguna parte. Por gestos, Basilio le indicó a Eric que entrarían sin ellas. No podían perder más tiempo. Una vez dentro de la esclusa de descontaminación, pulsaron el botón rojo adosado a la pared. En pocos segundos, la fina lluvia de productos desinfectantes lo envolvió en una neblina de olor dulzón y pesado. Eric manoseaba nerviosamente la vereta, mientras Basilio se lamentaba amargamente de no haber llevado más armas consigo. Cuando la puerta se abrió, ambos pistoleros salieron en direcciones opuestas, cubriéndose mutuamente las espaldas. La estancia estaba aparentemente desierta.
Una larga mesa cubierta de matraces y microscopios atravesaba la sala de una punta a otra. En una esquina, el parpadeo de un monitor bañaba con una luz tenue todo el cuarto. De fondo tan solo se oía el suave zumbido de una centrifugadora en marcha, pero de la chica no había ni rastro. Con un gesto, Basilio le indicó a Eric que comenzase a registrar la punta más alejada del laboratorio, mientras él avanzaba por la otra. Sabía que la joven aún estaba allí. Lo sabía. Pero su viejo instinto, que le había salvado la vida en más de una ocasión, le gritaba hasta enronquecer que algo no estaba bien en aquel laboratorio. 37. Madrid. El interior del edificio estaba oscuro y olía a humedad, polvo y basura en descomposición. En grupos de 3 y 4 fuimos entrando lentamente a través de la puerta acorazada, mientras los focos de las linternas bailoteaban nerviosamente, apuntando en todas direcciones. ¿Por qué diablos no tendremos gafas de visión nocturna?, gruñó Pauli mientras se esforzaba en penetrar la oscuridad con sus ojos. Se supone que somos una unidad de élite y míranos, más ciegos que topos en un túnel. Cállate y vigila, replicó Marcelo, cortante, y dale plomo al primer pelotudo que veas. No hacía falta que el argentino se lo recordase. Todos los miembros del equipo permanecían alerta, atentos al menor movimiento de un no muerto en las sombras. Alguien tropezó con una papelera y la mandó rodando al otro extremo de la habitación de una patada. El cesto metálico rebotó contra un archivador con un estruendo que retumbó hasta en la última planta de aquel edificio dejado de la mano de Dios. Un siseo furioso surgió de la garganta de Tank, mientras se dirigía con la velocidad de una cobra a la posición del pobre desgraciado que había tropezado. Interiormente me alegré de no estar en el pellejo de aquel tipo. Si no me equivocaba, y no creía hacerlo, Tank acababa de coger al voluntario que tendría que ir abriendo camino por el interior de las oficinas. El olor a cerrado era tan intenso que llegaba a ser mareante. Intrigado, observé que la mayor parte de las habitaciones que recorríamos habían sido adaptadas como oficinas. En casi todas ellas se acumulaban escritorios vacíos, ordenadores apagados y montañas de papeles cubiertos por gruesas capas de polvo. Uno de aquellos despachos resultaba especialmente perturbador. Era un cubículo pequeño, con una mesa, una silla y un archivador, cubiertos casi por completo por pajaritas de papel. Era imposible cortarlas. Quizá hubiese 3 o 4.000 de distintos colores y tamaños. En un primer momento me pareció sumamente gracioso. La imagen del funcionario ocioso zanganeando en su puesto de trabajo y haciendo pajaritas de papel todo el día brilló en mi mente durante un segundo. Pero de repente sentí un escalofrío. Aquello no era el trabajo de un día, ni el pasatiempo distraído de un burócrata aburrido. Aquello era la obra obsesiva de un maníaco. Casi podía ver a un individuo encorvado a oscuras sobre la mesa, doblando folio tras folio, mientras su mente se sumergía en pozos cada vez más profundos. Con un estremecimiento me aparté de aquella mesa. Me di la vuelta buscando el punto de luz de la linterna de Víctor, pero no pude ver nada. Conmocionado comprendí que me había separado del grupo y que estaba solo. Procurando dominar el pánico que amenazaba con trepar desde mi estómago, salí de nuevo al corredor. Había llegado por la derecha, pero el corredor de la izquierda se bifurcaba en 2 direcciones distintas. Mi sentido de la orientación nunca había sido especialmente bueno y, para ser sinceros, había dejado en manos de Víctor y de los demás legionarios la ruta dentro del edificio, mientras yo me limitaba a contemplar el panorama.
Maldiciendo por lo bajo, me detuve en la intersección. Me pareció oír un ligero ruido proveniente del primer ramal, algo que sonaba como un par de órdenes susurradas con tono imperativo. Tras revisar el seguro de la Glock, me deslicé por el pasillo hacia el punto donde creía haber oído las voces. Por el camino tuve que sortear varios montones de envoltorios vacíos de raciones de emergencia del ejército. Había encontrado un buen número de ellos desde la misma puerta acorazada, pero cuanto más me internaba en el corazón del edificio, aparecían con mayor frecuencia. Al doblar una esquina tropecé de golpe con el primer cuerpo. Era el cadáver de un hombre delgado, vestido únicamente con unos pantalones militares y una camiseta negra. En la camiseta llevaba dibujado el escudo de una unidad militar, en el que aparecía un puño sujetando un fajo de rayos y las palabras «Fieri potest» justo debajo. Conteniendo la respiración, me agaché para revisar el cuerpo. A juzgar por el grado de descomposición, debía de llevar varios meses muerto. En la mano derecha sostenía un vaso de papel arrugado y en su izquierda algo que no podía distinguir bien. Tratando de evitar las arcadas, le arranqué aquel objeto de la mano semidesecada. Era la foto de dos críos de unos 5 o 6 años que miraban sonrientes a la cámara mientras el viento les revolvía el cabello, en una brillante mañana de playa. Levanté la mirada y observé de nuevo el cadáver. No presentaba heridas de bala ni cortes aparentes, aunque el estado del cuerpo era tan asqueroso que mi examen podría haber pasado algo por alto fácilmente. De lo que estaba casi seguro era de que el último pensamiento de aquel hombre no había sido para un oscuro pasillo, sino que antes de morir su mente había estado corriendo por una playa en una luminosa mañana de verano. Apreté con fuerza la foto. Casi podía sentir el olor del mar y los chillidos de las gaviotas. Con un gesto reflejo, me metí la fotografía en el bolsillo de la pernera y continué caminando, procurando no perturbar el descanso de aquel cuerpo al pasar por encima de él. 5 metros más adelante me encontré 2 cuerpos más, también con ropa militar. Estos se encontraban sentados a una mesa. Uno de ellos llevaba la camiseta con el mismo logo que el primer cuerpo y también sostenía un vaso de papel en su puño, pero el otro llevaba puesto un uniforme completo de coronel. Sobre su pecho brillaban 3 medallas, como joyas olvidadas en la tumba saqueada de un faraón. En su mano derecha reposaba una pistola reglamentaria con el cañón aún manchado de la sangre que había volado contra la pared del fondo cuando aquel hombre se había saltado la tapa de los sesos. Unas voces a lo lejos me sacaron de mi estupor. Me alejé de aquella escena macabra, siguiendo el reflejo de unas linternas al otro lado del enorme hueco central de ventilación del edificio. Con un suspiro de alivio me di cuenta de que tan solo me había equivocado en un giro. Avanzaba en paralelo al resto del grupo, pero por el lado opuesto del hueco de ventilación. Únicamente tenía que seguir avanzando pegado a aquella pared y girar a la derecha en el momento en que se terminase y me tropezaría con mi grupo de frente. Obsesionado con aquella idea, apreté el paso. No resulta agradable caminar a solas en plena oscuridad, pero esa sensación es en un edificio abandonado y lleno de cadáveres era 1000 veces peor. Era como caminar por una casa encantada. La imaginación comenzaba a jugarme malas pasadas y por un par de veces estuve a punto de disparar contra mi propia sombra, reflejada en las paredes. Cada poco rato oía susurros y roces de pasos, siguiéndome. En mi mente enfebrecida podía ver al soldado de las medallas levantándose de la mesa y siguiéndome a través de las habitaciones, con sus condecoraciones tintineando suavemente en su pecho, mientras estiraba sus manos descarnadas para agarrarme del cuello y arrastrarme de nuevo a la sala de la mesa, donde me obligaría a sentarme y tendría que permanecer con ellos para siempre.
El pánico comenzaba a invadirme. En aquel momento ya no andaba, sino que iba corriendo. Hasta entonces había tratado de mantener el control de mi miedo, por una sencilla cuestión de orgullo. No quería quedar como un estúpido delante de todo el grupo. Mira, el gilipollas que se perdió nada más entrar en el edificio. Un inútil que no es capaz de dar 10 pasos sin cagarla. Tendrías que ver cómo gritaba de miedo cuando lo encontramos. Pero en aquel momento ya me daba igual. Mientras corría empecé a llamar a voces a Pritchenko, a Tan, a Broto y a todos, y cada uno de los miembros del grupo de los que podía recordar el nombre. Ya no me importaba quedar como un cobarde. Lo único que quería era no estar solo en medio de aquella oscuridad que olía a muerte, miedo y desesperación. Pues anda, que despegarte del grupo, tío, es que, macho, tienes un peligro que... Madre mía. Si me hubiese fijado más, habría podido evitar el cuerpo, pero aturdido como me encontraba no pude esquivarlo y tropecé con él. La puntera de mi bota izquierda se hundió en algo blando, que se pinchó con un suave chof, al tiempo que un olor indescriptible, nauseabundo, me quemaba las fosas nasales. Caí sobre un costado, mientras el aire se escapaba de mis pulmones. La linterna salió disparada de mis manos y resbaló 2 metros antes de detenerse boca abajo junto a un montón de ropa apilada en el suelo. Por unos segundos permanecí tumbado en el suelo, tal y como había caído, tratando de recuperar la respiración. Finalmente me puse a gatas y arrastrándome me acerqué hasta la linterna, que solo emitía unos breves rayos de brillo espectral. Mientras la recogía y la agitaba, musité una plegaria silenciosa, rogando a todos los dioses que no se hubiese roto. Para mi satisfacción, el rayo de la luz permanecía brillante y estable. Enfoqué el cuerpo con el que había tropezado. Era el cadáver de una mujer vestida de civil, enormemente hinchado por los gases de la descomposición. Mi bota izquierda había perforado su abdomen al tropezar con ella y en aquel instante se vaciaba a ojos vista. Tenía un aspecto grotesco, como el de la muñeca hinchable de un perturbado mental. Asqueado aparté la mirada y al pasear el foco de luz por el resto de la habitación, el grito de horror que hasta aquel momento había conseguido contener surgió de mi garganta de forma incontrolable. 38. Tenerife. Lucía no podía ver absolutamente nada. Sin traje protector, los productos químicos de la cámara de descontaminación le habían irritado tanto los ojos que apenas podía abrirlos un poco. Quizá incluso me haya quemado las córneas, pensó aprensivamente mientras caminaba entre brumas, como si no tuviese ya suficientes problemas. Lo primero que percibió fue un tenue olor a ozono y el zumbido de fondo de las máquinas de reciclado del aire. Palpando más que viendo, consiguió encontrar un fregadero de una de las paredes. Tras abrir el grifo se lavó los ojos con abundante agua. El ardor había disminuido bastante y finalmente la joven llegó a la conclusión de que probablemente no se iba a quedar ciega, pero desde luego se había ganado a pulso una conjuntivitis de campeonato para los siguientes días. Con la cara chorreando, levantó la cabeza. La esclusa estaba cerrada de nuevo, con la luz roja sobre la puerta encendida. Entre el vapor desinfectante, Lucía pudo adivinar 2 figuras. Aquellos cabrones no se daban por vencidos. El proceso de desinfección duraba apenas un par de minutos. Lucía había empleado algo menos de la mitad de ese tiempo en lavarse los ojos, así que no disponía de demasiado margen para decidir su siguiente movimiento. Con desesperación, descolgó un teléfono fijado en un soporte de la pared. El aparato, que no tenía botones, dio línea en cuanto lo descolgó, pero dondequiera que estuviese el terminal al otro lado, no había nadie que lo atendiese en aquel momento. Frustrada, lo dejó a un lado y su mirada se detuvo sobre una bandeja cubierta de material quirúrgico. De entre todo el material cogió un pequeño bisturí, no más grande que un cuchillo de postre. No parecía constituir una gran defensa, pero al menos era mejor que nada. Con él en la mano se sentía mucho mejor.
Una puerta al fondo de la sala le llamó la atención. Al abrirla notó una suave corriente de aire hacia el interior. Un técnico de laboratorio le podría haber dicho que era una esclusa de presión osmótica y que la diferencia de presión entre las habitaciones hacía que el aire siempre circulase hacia el interior para evitar fugas. Sin embargo, Lucía no sabía nada de esclusas de presión y pensó erróneamente que aquello era su señal de salida. La corriente de aire debe significar que por alguna parte tiene que haber una ventana al exterior, se dijo animada. Otra salida. Confiada, cruzó el umbral. Un pasillo alumbrado por una serie de lámparas de luz ultravioleta se abría ante sus ojos, dando acceso a una serie de cuartos acristalados a uno de sus lados. En el primero de los cuartos, una persona sin traje de aislamiento estaba inclinada afanosamente sobre una mesa, moviéndose de forma torpe alrededor de algo que quedaba oculto por su cuerpo. Oiga, necesito ayuda. Lucía porreó furiosamente la mampara de vidrio mientras trataba de llamar la atención del técnico. Oiga, ¿puede oírme? El hombre de dentro de la sala se dio la vuelta al oír los golpes y a Lucía se le congeló la sonrisa en la cara. El tipo tenía el rostro cubierto por una miríada de venas reventadas y una expresión vacía en los ojos que Lucía conocía demasiado bien. Era el rostro de un no muerto. Con un gemido, el no muerto se abalanzó sobre el cristal con tanta fuerza que toda la estructura tembló. Aterrorizada, Lucía dio un paso atrás, esperando que el cristal cediese de un momento a otro, pero los diseñadores de aquel cubículo habían hecho un trabajo concienzudo y la ventana resistió la andanada de puñetazos. Una sirena comenzó a ulular muy cerca. La esclusa de entrada se acababa de abrir y sus dos perseguidores ya estaban en la sala contigua. Pasando de largo frente a los cuartos acristalados, Lucía siguió avanzando por el pasillo. Fascinada observó que dentro de cada cubículo había uno o dos no muertos en diverso estado de deterioro. En uno de los habitáculos había un no muerto atado a una camilla que tan solo tenía la cabeza y el torso. En otro, media docena de cabezas flotaban en botes de formol sobre una repisa. Para su espanto, al pasar por delante de aquellos botes, las cabezas abrieron los ojos y las siguieron con miradas furiosas y movimientos inconexos de las mandíbulas. La puerta del fondo daba paso a otro laboratorio similar al del primer cuarto. Con el corazón palpitando salvajemente, Lucía se dio cuenta de que aquella última puerta disponía de un cerrojo por su parte interior. Empujando con todas sus fuerzas, cerró la puerta tras ella y a continuación echó el cerrojo. Se alejó de la puerta, caminando rápidamente de espaldas. De golpe su cadera tropezó contra una silla que un técnico descuidado había dejado en medio de la sala. Sorprendida trató de no perder el equilibrio. Por un segundo tuvo la sensación de que lo iba a conseguir, pero había retrocedido a demasiada velocidad y llevaba demasiado impulso. Lanzó su mano izquierda a la desesperada hacia una consola de control cercana, pero sus dedos resbalaron por encima de los botones, apretándolos al azar mientras caía. El bisturí que sujetaba en la mano derecha trazó un amplio arco contra su propia pierna y dejó una fina línea sobre una de las perneras de su uniforme blanco de enfermera, que inmediatamente empezó a teñirse de rojo. ¡Ay, joder! El grito de dolor se le escapó mientras maldecía su torpeza. La hoja del bisturí, pequeña pero muy afilada, había hecho un fino corte a lo largo de su muslo. No era excesivamente profundo, pero sangraba aparatosamente. Un ruido sordo sonó del otro lado de la puerta. Cojeando y maldiciendo, Lucía se incorporó todo lo rápido que pudo, apoyándose en la consola de control. Cuando sus ojos estuvieron a la altura de los botones que acababa de apretar accidentalmente, se detuvo, horrorizada, al leer lo que decía una placa atornillada en una esquina. La placa ponía «Sistema de apertura de celdas», y el gruñido ahogado que se oía al otro lado de la puerta
Le dijo exactamente qué celdas se acababan de abrir a causa de su torpeza. 39. Madrid. El grito de horror se ahogó en mis labios, al quedarse sin aire mis pulmones. Demasiado impresionado por lo que veía, se me había olvidado respirar durante unos segundos. Aquel cuarto era un enorme mausoleo, el escenario escogido para el acto final de una película con un desenlace terrible. Repartidos por todas partes, un grupo de 2, 3 o más individuos, docenas de cuerpos, alfombraban aquella habitación. La mayoría estaban tan hinchados como el cadáver con el que había tropezado al entrar, pero unos cuantos estaban totalmente resecos, como momias deshidratadas tras miles de años enterradas en el desierto. Había mujeres y hombres casi a partes iguales, la mayoría civiles, pero unos cuantos vestían uniformes militares. Todos los cuerpos sujetaban en sus manos un vaso de papel arrugado, como el que ya había visto en 2 de los cadáveres anteriores. «¿Estás aquí?». La voz familiar de Prichenko sonó a mi espalda, mientras el ucraniano estaba como un cohete en la sala, seguido por 2 legionarios que se detuvieron de golpe al ver el espectáculo. «¿Cómo diablos has llegado hasta aquí?», preguntaba el ucraniano, mientras me palpaba todo el cuerpo para asegurarse de que estaba de una pieza. «Si no llega a ser porque te oí gritar como un loco, nunca te habríamos...». La última palabra de Prit se quedó flotando en el aire, cuando contempló la escena al levantar los ojos. «¿Qué diablos?», dijo uno de los legionarios. Una terrible sospecha empezaba a tomar forma en mi mente. Apartando con extrema precaución un cuerpo, me acerqué hasta una mesa situada en medio de la sala. Sobre la misma reposaba una enorme tartera militar con docenas de botellas de refresco vacías a su alrededor. Al acercarme más pude ver que debajo de la mesa había otras 2 botellas de cristal, más pequeñas, que habían rodado hasta allí. Cogí una de ellas y la iluminé con mi linterna. Una sonriente calavera con 2 tibias cruzadas impresas sobre fondo naranja me contemplaban imperturbable, justo por encima de una fórmula química y el logotipo del hospital. Sobre esta etiqueta alguien había rotulado a mano: ácido cianhídrico. «Suicidio colectivo», murmuré mientras dejaba caer la botella en el interior de la tartera. Los restos de líquido que pudiesen quedar allí se habían evaporado hacía mucho tiempo, pero no me cabía la menor duda de que en algún momento aquella tartera estuvo llena a rebosar de refresco mezclado con el potente veneno. «¿Pero quién es Don? ¿Y por qué?», se preguntó Víctor, perplejo. «Supongo que son los últimos supervivientes del gobierno de la Comunidad de Madrid». Tan dijo que su convoy de evacuación nunca llegó a Barajas. Mi mirada se paseó por aquellos cuerpos, sucios y delgados, vestidos de traje y corbata. Lo más probable es que su convoy de evacuación no llegase a salir nunca de aquí. Se olvidaron de ellos. «Joder», silbó entre dientes el mismo legionario que había hablado antes. «Vaya marrón. Tuvo que ser una putada enorme para ellos descubrir que todos los convoyes habían salido». Supongo que se sentían tan seguros dentro de su búnker que ni se les ocurrió echar un vistazo al exterior hasta unos cuantos días más tarde. Me detuve al lado del cadáver de una mujer de mediana edad, sentada en un carísimo sillón, con los brazos caídos a los lados y la cabeza apoyada en la barbilla. Iba elegantemente vestida y de su cuello colgaba un costosísimo collar de perlas, parcialmente cubierto por una media melena rubia, sucia y apelmazada. Estaba casi seguro de saber quién era aquel cuerpo. Antes del apocalipsis la había visto en la prensa en infinidad de ocasiones. Me estremecí. Estaban abandonados a su suerte, sin apenas armas ni provisiones, continuó Prit, siguiendo el hilo de sus pensamientos. Podían escoger entre arrojarse a la multitud de no muertos de ahí fuera o morir de hambre lentamente. Los más valientes seguramente se arriesgaron a salir.
El ucraniano chasqueó la lengua, pensativo. Por lo visto, los que decidieron quedarse escogieron una tercera vía más rápida y dolorosa y menos dolorosa para escapar de su situación. Tenían equipos de radio, objetó el otro legionario, señalando una enorme emisora militar apoyada en una esquina, entre dos cuerpos. ¿Por qué no la usaron para pedir ayuda? No hay corriente, chico. No hay corriente, replicó Prit, mientras señalaba con la linterna a las luces apagadas del techo. Probablemente se dieron cuenta de que algo iba mal, cuando los generadores se quedaron sin combustible y se apagaron. Por un momento guardamos silencio, imaginando la terrible angustia que tuvo que asaltar a aquella gente en sus instantes finales. La entrada de Tang, acompañado de otros 7 supervivientes del grupo, rompió el tenebroso hechizo. Hemos encontrado las escaleras, dijo el alemán, nada más entrar en la sala. Por un instante se quedó mudo, mientras contemplaba la escena. Incluso él, con toda su flema germánica, palideció un tanto al ver aquella antigua mortandad. Finalmente parpadeó e hizo un gesto cansado. Vamos, señores, que aún tenemos que bajar 2 plantas. Esto todavía está a medio hacer. Tang se giró y salió de la sala, sin decir ni una palabra más. Con resignación le seguimos lentamente. El ambiente opresivo del interior de aquel edificio estaba empezando a perturbar el espíritu de todo el equipo. Las escaleras estaban situadas en una esquina del hueco central de ventilación. Habían sido cerradas con el expeditivo método de pasar unas gruesas cadenas por la parte interior de la puerta antiincendios. Mi mirada se cruzó con la del Víctor al ver aquello. Era exactamente el mismo sistema que habían utilizado en Vigo para atrincherar el Meixoxeiro. Por un breve instante me imaginé que algún chupatintas de defensa había redactado en su día un protocolo de comportamiento en caso de la invasión de no muertos, que incluía el atrincheramiento en edificios públicos. Me hubiese encantado poder tener unas palabras con aquel genio para contarle lo bien que había resultado su propuesta. Marcelo se adelantó, con unas cizallas, y con una facilidad insultante cortó la cadena. Acto seguido se echó a un lado, mientras uno de los grupos de 3 soldados cruzaba la puerta. No pasó más de un segundo antes de que oyésemos un único disparo al otro lado de la puerta, seguido de un grito de «¡Despejado!». Cruzamos la puerta que daba a las escaleras. Al pie del tramo en el que estábamos yacía el cuerpo de un no muerto con la frente sangrando por una herida de bala. Tragué saliva mientras apretábamos el paso. Si a aquel lado de la puerta había un no muerto, eso quería decir que seguramente habría más. Muchos más.